este documental trataremos el tema de efecto Doppler, en el cual explicaremos su historia, en qué consiste, los diferentes casos en los que se presentan, ejemplos de estos y explicar la máxima aplicación de este efecto en el radar Doppler. Historia de Doppler. Christian Doppler, nacido en Salzburgo un 29 de noviembre de 1803 en Venecia, fue un matemático y físico austriaco principalmente conocido por su hipótesis sobre la variación aparente de la frecuencia de una onda percatada por un observador en movimiento relativo frente al emisor. A este efecto se le conoce como efecto Doppler. Christian Doppler nació en el seno de una familia austriaca de albañiles establecidos en Salzburgo desde 1674. Christian Doppler estudió física y matemáticas en Viena y Salzburgo. En 1841 comenzó a impartir clases de estas materias en la Universidad de Praga. Un año más tarde, a la edad de 39 años, publicó su trabajo más conocido en el que hipotetizaba sobre el efecto Doppler. Hizo famoso por estudiar el cambio de las propiedades del sonido cuando el objeto que lo emite está en movimiento. Doppler estudió inicialmente el cambio de color de la luz de las estrellas, refiriéndose a la distancia como la principal causa de este fenómeno. Debido a que no contaba con instrumentos para medir la velocidad de la luz, diseñó un experimento en el cual aplicó su teoría a las ondas sonoras, lo cual le permitió encontrar las expresiones matemáticas que describen cómo, cuando un objeto se acerca hacia nosotros, el sonido que emite se vuelve más agudo, mientras que al alejarse el sonido se torna más grave. Durante sus años como profesor en Praga, publicó más de 50 artículos en el área de matemáticas. Durante este tiempo no tuvo gran éxito como profesor o como matemático, con la notable excepción de la admiración a sus ideas profesadas por el eminente matemático Bernard Bolzano. A la edad de 49 años, falleció de una enfermedad pulmonar mientras intentaba recuperarse en la ciudad de Venecia. Es el aparente cambio de frecuencia de una onda causado por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador. Es un efecto de la física ondulatoria que ocurre cuando una fuente en movimiento emite ondas. En esta situación, un observador que esté situado delante de la fuente observará cómo la frecuencia de las ondas es mayor que la que realmente emitirá, mientras que un observador situado detrás de la fuente observará una mayor distancia entre los frentes de onda y por lo tanto una menor frecuencia. Aquí vemos cómo las ondas, como las vemos más cerca, es cuando están haciendo más ruido. A medida que va pasando el carro, o el tren en este caso, es cuando vemos cuando se va alejando, cómo las ondas van haciendo más separadas cada vez. Eso hace que oigamos más lento o que oigamos menos. Radar de impulsos Doppler.
El radar Doppler pulsado es un sistema de radar capaz no solo de medir el rumbo, distancia y altitud de un objeto, sino también de detectar su velocidad. Su sistema de localización se basa en emitir trenes de pulsos a una frecuencia determinada y utilizar el efecto Doppler para determinar la velocidad transversal relativa de los objetos. Este tipo de radares representa ambigüedad en la medida de las distancias, por lo que no son muy útiles para labores de localización. Fundamento físico. El radar Doppler se basa en el hecho de que objetos en los que existe movimiento con respecto al radar en la componente perpendicular a la dirección de iluminación producen una alteración en la frecuencia de la onda electromagnética cuando ésta incide sobre ellos. Los objetos que se acerquen a la fuente influirán positivamente en la frecuencia del eco y objetos que se alejen influirán negativamente en esta relación, siendo mayor la frecuencia de la onda emitida por la fuente que le da el eco. La diferencia entre las frecuencias emitidas y recibidas permiten calcular la velocidad del objeto en movimiento. El cálculo de la velocidad se basa en el conocimiento previo de la frecuencia del radar, de la velocidad de la luz, del número de pulsos emitidos por segundo y de la diferencia entre la frecuencia emitida y la producida por su eco. El análisis de lo descrito anteriormente desde la perspectiva de la física nos confirma que el fundamento de este efecto es correcto, ya que podemos comprobar que cuando la fuente se acerca al receptor hay una variación descontrolada en relación al sonido con el espacio, así como las diferentes variables de este efecto, al igual que con el radar Doppler, pues utiliza las aplicaciones del efecto del mismo nombre y así nos ayuda a determinar la distancia, altitud y velocidad de un objeto, haciendo interferencia de las aplicaciones de los mecanismos y principios físicos de esto en la vida cotidiana. Podemos dar por concluido este documental. Oh, ya me doy cuenta el efecto Doppler, claro.